Los animatrónicos son robots animados electromecánicamente que actúan de manera controlada en forma de baile y generan cánticos para entretener al espectador. Pero muchas veces, estos son abandonados tantos años que logran un aspecto tenebroso. Hoy en este top te presento los 6 animatrónicos abandonados más terroríficos que se han visto. Número 1. El Gran Escape de Stitch. El Gran Escape de Stitch era una atracción de teatro sobre ruedas basada en la franquicia Lilo y Stitch de Disney. Una precuela no canónica de la película original de 2002 que detallaba la primera fuga de la prisión de Stitch estaba ubicada en el área de Tomorrowland de Magic Kingdom en Walt Disney World Resort. Como podemos ver, el animatrónico de Stitch sufrió bastantes daños por el paso de los años, una tierna figura terminó en una terrible criatura, como la mayoría de este top. Número 2. El oso secreto se dirige a Winnie the Pooh. Desde 1988 a 1991, una versión de marionetas de Melvin protagonizó el programa de desayuno de personajes Chip y Dale, que tuvo lugar en Disney's Resort y Campamento. Melvin, Buff y Max son 3 cabezas de animales montadas que cuelgan sobre las puertas de salida del teatro en la atracción del parque temático de Disney Country. Melvin es un alce torpe pero bondadoso, Buff es un búfalo impaciente y Max es un ciervo. Las muchas aventuras de Winnie the Pooh. Melvin, Buff y Max se pueden ver en la versión de Disneyland de Las muchas aventuras Winnie the Pooh, que reemplazó a Country Bear Playhouse como tributo. Aparecen después de que los vehículos salen de la escena de Falumps y Bosles, viendo a Pooh disfrutando de su miel. Los ciclistas deben mirar hacia atrás para detectarlos. Pero debido a su escondite, se ha ido deteriorando con los años, haciendo a estas 3 cabezas menos llamativas para los visitantes y por lo tanto, menos se ocupan de ellas. Número 3. The Banjip. El Muliabonk Banjip. Para el pueblo Narindieri, Banjip es conocido como Muliabonk. Si bien la historia de la creación de Muliabonk puede variar de la Kalingeri, la historia de la creación de Narindieri Muliabonk dice: hace mucho tiempo, vivía un Narindieri Corny, un hombre que era codicioso y pescaba demasiados peces, más de los que necesitaba. Los ancianos no estaban contentos con este hombre egoísta que no respetaba las leyes de pesca de Narindieri. Los ancianos estaban tan enojados con este hombre que, como castigo, lo convirtieron en el Muliabonk, una criatura mitad pez, mitad hombre, y lo desterraron al río para siempre. Esta historia enseña a los niños la seguridad en el agua y el respeto por los peces del río y los lagos. El puente Murray Banjip fue construido por Dennis Newell y lanzado en 1972. Por 20 centavos, el Banjip emergió de debajo del agua y emitió un rugido muy fuerte, 2 veces. Este rugido se podía escuchar hasta a 1 kilómetro de distancia. El monstruo de aspecto feo asustó a muchos niños pequeños. Su nombre era Bert el Banjip. El Banjip recibió un bebé unos 10 años después del lanzamiento. Bert luego se convirtió en Berta. Número 4. Bedreck City. Bedreck City era una atracción de carretera con temática de los Picapiedra que constaba de un parque de diversiones y un parque de casas rodantes en la esquina de la Ruta 64 del estado de Arizona y la Ruta 180 de los Estados Unidos, en el condado de Coconino, en el estado de Arizona. Sin duda alguna, ver a los Picapiedra así da terror, ya que fue parte de la infancia de muchos. Número 5. 20.000 lenguas de viaje submarino, Disney Magic Kingdom. 20.000 lenguas de viaje submarino fue una atracción en el parque temático Magic Kingdom en Walt Disney World desde 1971 hasta 1994.
basado en los personajes y escenarios de la película de Disney de 1954, 20.000 lenguas de viaje submarino, fue una nueva temática la atracción Submarine Voyage en Disneyland. La atracción hizo uso de los primeros animatrónicos para crear vida submarina y el uso de la perspectiva forzada para aumentar la sensación de realismo. 8 submarinos pintados de gris llevaron a los visitantes a través de la atracción, que tuvo lugar en una laguna visible desde Tomorrowland y un gran edificio de espectáculos escondido detrás de 2 cascadas. Se hizo extremadamente popular entre los invitados. Uno de los animatrónicos más recordados es la serpiente que se puede ver durante el viaje, a pesar de que no esté tan desgastado, no deja de intimidar al espectador, inclusive después de tantos años. Actualmente se encuentra en exhibición. ¿Te está gustando el video? Si es así, te invito a suscribirte y darle like, así me ayudas a seguir creciendo y seguir trayéndote videos de calidad. Número 6. Moby Dick. La Isla del Placer fue fundada por William Hawkes, editor de la revista Child Life, y diseñada por Cornelius Vanderbilt Wood, diseñador de Disneyland y Lake Havesi City. Cubriendo 80 acres, el parque presentaba una plétora de juegos y otras atracciones, incluido el paseo Espacio Rocket, el viaje del pirata, el paseo Moby Dick, que presentaba una ballena mecánica que brotaba de las profundidades, el naufragio del Hésperes, el Old Chisholm Trail, restaurantes temáticos, una zona comercial, una sala de juegos, minigolf, desde 1967, un carrusel, Isla Mono y muchos otros. Los actores organizaban tiroteos simulados en Western City o amenazaban con atacar a los pasajeros en los paseos en bote. La Old Smoky Railroad Line del parque era un ferrocarril de vía estrecha de 610 metros que utilizaba equipos alquilados a Edaville Railroad. Simplemente el animatrónico fue desgastándose con el tiempo, fue rescatado a tiempo pero actualmente nadie sabe su paradero, no hay fotos actuales pero en sus tiempos y bien conservado, daba la sensación de que estaba vivo y por sí solo daba miedo. Si él le gustaría una segunda parte, deja tu comentario. Yo soy Richard Zarate y esto fue todo por mi parte, que tengas un buen día, tarde o noche, donde sea que me estés mirando.